periféricos están ubicados en los cuerpos carotídeos y aórticos y están inervados respectivamente por el núcleo, por el nervio glosofaríngeo y vago. Y esto es fundamental. Detectan más que nada modificaciones en la presión parcial de oxígeno y también responden a los cambios en la PCO2 y en la concentración de protones. Bueno, ahí tenemos más o menos un esquemita donde están ubicados los quimiorreceptores periféricos, bueno, los nervios que llegan al bulbo, y bueno, esto, que el efecto de la PO2 sobre la ventilación, cuando es mayor a 100 milímetros de mercurio, es casi nulo, pero es muy intenso cuando la PO2 es menor a 60 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que, como el efecto de la hipoxia en la ventilación es moderado, para valores de PO2 superiores a 60-80 milímetros de mercurio, la PCO2 y los protones son responsables principalmente de regular la ventilación en personas sanas sobre el nivel del mar. Y esto también vamos ya respondiendo a la pregunta número 1, que preguntaba por qué la PCO2 es uno de los parámetros fundamentales para el control de la frecuencia respiratoria. Bien, no, eso. Después, sobre quimiorreceptores centrales, habla de la zona quimiosensible ubicada en el bulbo raquídeo, y los quimiorreceptores centrales responden fundamentalmente a dióxido de carbono y protones. Bueno, este dibujito también del Guyton. Bueno, importante esto, que la zona quimiosensible es mayormente estimulada por protones. Pero ¿qué pasa? Los protones no pueden atravesar libremente la barrera hematoencefálica. Entonces, ante un aumento de la PCO2, esta zona aumenta muchísimo más sus eferencias a la zona expiratoria que con el simple aumento de los protones. Pero esto es porque indirectamente, o sea, indirectamente es el efecto de la CO2, porque cuando atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica se combina con agua, forma ácido carbónico, y su disociación en protones y bicarbonato, estos protones son los que producen la estimulación sobre la zona quimiosensible, y esa zona quimiosensible aumenta la frecuencia de descarga sobre la zona inspiratoria. Y eso produce todos los cambios que ya mencionamos anteriormente. Entonces, el efecto del codo sobre el área quimiosensible es indirecto. Los protones no pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, pero sí el dióxido de carbono, por lo que ante un aumento de la PC2 aumenta la difusión de este gas, atravesada la membrana hematoencefálica, se une con agua para formar bicarbonato y protones, y estos son los que estimulan los quimiorreceptores centrales para aumentar la ventilación. Y esto también es importante, que las modificaciones de la PO2 no tienen prácticamente ningún efecto directo sobre los quimiorreceptores centrales. Esto, el Guyton habla de que es un tema de evolución, porque sobre todo la PO2 se puede liberar adecuadamente en muchas situaciones a los tejidos, pero con pequeños cambios en la PCO2 se modifica mucho la ventilación. Entonces dice el Guyton que como que la evolución animal ha hecho que el dióxido de carbono sea el principal estímulo para el control de la ventilación. Entonces, para terminar contestando la 1A, la zona quimiosensible en bulbo raquídeo responde fundamentalmente al aumento de la PCO2, ya que este puede atravesar la barrera hematoencefálica, y lo mismo que decíamos recién, del oxígeno, que casi no tiene efecto sobre la zona quimiosensible. Y el tema de los quimiorreceptores periféricos, aunque fundamentalmente responden al oxígeno, el aumento de la PCO2 y los protones estimula muy rápido a estos quimiorreceptores periféricos, y recordemos que hasta que la presión parcial de oxígeno no cae mucho, el efecto que tiene la misma sobre los quimiorreceptores periféricos no es tan potente. Por eso, el principal estímulo para el control respiratorio es la PCO2. Bien, el punto 1b, si existe un control voluntario de la respiración, esto lo van a ver mucho más en neuro y se van a dar cuenta que es mucho más simple, pero bueno, acá tenemos, todos sabemos que podemos controlar voluntariamente la ventilación. Entonces, a través de una motoneurona superior o motoneurona primaria, podemos emitir una señal que, como el diafragma es un músculo estriado controlado, inervado por motoneuronas alfa, podemos controlarlo desde la corteza. Entonces, esta motoneurona superior
emite su sinapsis con la motoneurona inferior, o segunda motoneurona, o motoneurona alfa, como quieran decirle, ubicada en el asta anterior de la médula espinal, y esta controlar así a, el diafragma principalmente, voluntariamente, ya que es un estímulo cortical. Así que básicamente es eso. Van a ver que cuando vean en neuro control motor, esto se lo van a entender mucho más fácil. Pero bueno, la pregunta estaba ahí, quería responder. Bueno, en cuanto a los puntos C y D, los hice juntos porque tampoco encontré tanto. Pero bueno, en cuanto al dolor, sustancias irritantes e hiperinsuflación, cómo modifican la función respiratoria. El dolor, esto lo saqué del West, porque es el único lugar donde encontré. Tampoco pude ponerme a buscar mucho, pero bueno, de última, si ustedes encontraron más cosas, me dicen y también lo hablamos. El dolor causa un periodo de apnea seguido de hiperventilación. Las sustancias irritantes producen respuestas reflejas como los estornudos y la tos. En el Guyton está todo explicado bien cómo es el reflejo del estornudo y el reflejo de la tos. Bueno, también producen broncoconstricción, pero eso no tendría tanto que ver sobre la mecánica ventilatoria. Los estornudos y la tos producen un montón de señales nerviosas que terminan por producir expiraciones explosivas, le llama el libro, que son respuestas para mantener las vías aéreas eh, lo más sanas posible. Pero bueno, no me iba a poner a explicar estornuditos. Y por último, la hiperinsuflación. Acá me pareció importante como unir los dos puntos porque tenemos el reflejo de Hering-Breuer, que tenemos receptores que se llaman receptores J, que son receptores de distensión, y estos receptores están en las porciones musculares de los bronquios y los bronquiolos, y activan una respuesta de retroalimentación que desconecta la rampa inspiratoria e interrumpe la inspiración, y ese es el reflejo de Hering-Breuer. También encontré en el West que habla de un reflejo de deflación, que es opuesto al reflejo de Hering-Breuer. O sea, si nosotros expiramos mucho, se va a activar un reflejo como opuesto que va a estimular la inspiración para llenar nuevamente los pulmones. Y bueno, eso sería como un reflejo de los más importantes que encontré. No sé si ustedes encontraron algún otro. De última me dicen y también lo hablamos. Bien, después, el punto 2 y 3, decidí hacerlos juntos porque están íntimamente relacionados. Tenemos el punto de cómo es el control de osmolaridad y volumen, posibles causas de aumento y disminución de osmolaridad y volumen, y su repercusión sobre los valores de presión arterial, y la relación entre la osmolaridad del líquido tubular y del plasma en presencia de hormona antidiurética. Entonces, lo hice medio teórico, pero porque me parecía que estaba bueno también tratar ciertos conceptos importantes, y también Cami después va a explicar bien el tema de presión arterial. Así que, nada. Eso. Bueno, primero, para hablar de osmolaridad, tenemos que ver cómo se determina la osmolaridad. El sodio es el principal catión extracelular, y la concentración en plasma determina la osmolaridad del LEC y la distribución del agua corporal. Sabemos que el sodio es el principal osmolito, entonces en la ecuación de la osmolaridad plasmática, como ya vimos el cuatripasado, tenemos el sodio multiplicado por 2, que va a ser la principal variante de esta ecuación, ya que está multiplicada por 2. La glucemia está dividida en 18, así que no tiene tanta importancia en la ecuación, más allá que valores muy elevados de glucemia pueden producir cambios grandes en la osmolaridad plasmática. Y por último, la urea está dividida por 6, así que va a tener el mismo tema que la glucemia. Y el balance del agua, lo mismo, va a influir en la osmolaridad y también, obviamente, en la volemia. Entonces, si el ingreso es mayor al egreso, hay balance negativo, el agua corporal total disminuye. Si el ingreso es mayor al egreso, el balance es positivo y hay exceso de agua. Bueno, esto es como lo general, y vamos a ir viendo un poco más específico cada cosa. El control del volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales a partir de estímulos de los compartimientos intra y extracelulares.
Los estímulos son detectados por dos tipos de receptores: los osmoreceptores centrales ubicados en el hipotálamo, y receptores de volumen o presión, que van a ser periféricos, los barorreceptores y los mecanorreceptores. Todos estos receptores envían sus señales al núcleo supraóptico y supraparaventricular, que van a ser nuestro centro integrador de todas estas señales, y en función de las señales que lleguen, vamos a tener distintos efectos, como estimular la sed, el apetito por la sal, la activación del sistema nervioso simpático, secreción de antidiurética y oxitocina por la neurohipófisis, y la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de los péptidos cardíacos. Entonces, primero, acá tenemos una imagen, todo está sacado del teórico de Scapini, así que de última lo podemos volver a repasar ahí. Bueno, tenemos el hipotálamo, que tenemos tres tres núcleos que van a ser los osmoreceptores. ¿Qué quiere decir? Que responden a los cambios de la osmolaridad. Vamos a tener el órgano subfornical, el núcleo preóptico mediano y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Estas neuronas ubicadas en estos núcleos lo que hacen es responder a los cambios de osmolaridad. Entonces, ante un medio hipertónico o hiperosmolar, se van a deshidratar las neuronas, y ello va a hacer que se expongan más cantidad de canales de tipo TRPV en la membrana de estas neuronas, lo que va a producir mayor cantidad de despolarizaciones con un aumento de frecuencia de descarga de estas neuronas ubicadas en estos núcleos sobre el núcleo paraventricular y el supraóptico. Ante un medio más hipotónico va a ocurrir lo opuesto. Son transducciones mecánicas de las membranas celulares. Capaz que estos comportamientos ya los recordamos del primer parcial, donde vimos ARB, DRB y todas esas cosas. Entonces, lo que vamos a tener es que estas neuronas, por ejemplo, ante un aumento de la osmolaridad, van a aumentar la frecuencia de descarga, y eso va a aumentar la liberación de hormona antidiurética, ¿sí? A su vez, el núcleo paraventricular emite eferencias a la médula espinal para activar el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, para los efectos sobre el riñón y sobre sistémicos en general. Bien, osmoreceptores, ante una deshidratación, por ejemplo, se produce un aumento de la osmolaridad plasmática, que produce todos estos efectos que mencionamos, con una mayor frecuencia de descarga. Pequeños cambios en la osmolaridad plasmática modifican la cantidad de hormona antidiurética liberada. Y acá tenemos también que hay señales periféricas, que es, como dijimos antes, tanto de barorreceptores como de mecanorreceptores ubicados a nivel cardíaco. Los barorreceptores ubicados en cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos envían eferencias también a núcleo paraventricular y supraóptico, y acá se produce una integración de señales. Entonces, en base a eso, va a ser la respuesta que se emite. Bueno, el núcleo supraóptico y paraventricular reciben aferencias de osmoreceptores centrales y de la periferia a través del núcleo del tracto solitario, porque, como recordamos, los cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos están inervados por núcleo vago y glosofaringeo. Entonces, algunos axones de las neuronas forman la neurohipófisis, y las terminaciones nerviosas liberan ADH, bueno, y oxitocina también. Entonces, acá tenemos la disminución del volumen sanguíneo, como por ejemplo ante una deshidratación, o ante una hemorragia, en el caso del volumen sanguíneo, y del volumen plasmático por una deshidratación. Estimula la liberación de hormona antidiurética, y vemos cómo la osmolaridad es muchísimo más sensible para la liberación de antidiurética. Cambios del 1 a 2% de la osmolaridad plasmática producen ya cambios en la liberación de antidiurética. Y por otro lado, la estimulación tanto de barorreceptores en cuerpos aórticos o en carotídeos por aumentos de la PAM inhiben la liberación de hormona antidiurética, y la estimulación de mecanorreceptores auriculares por aumentos en la volemia disminuyen la liberación de hormona antidiurética. La angiotensina 2 también tiene receptores a nivel del sistema nervioso central y estimula la liberación de antidiurética en el órgano subfornical. También estimula la sed y el apetito por la sal, y entonces vamos a tener conductas que nos lleven a tomar agua. Bueno, y esto es lo que decía antes, que
las neuronas del núcleo supraóptico y del paraventricular, aunque el supraóptico son las que principalmente secretan antidiurética, integran las señales como molaridad, polemia, presión arterial y angiotensina 2 y definen la magnitud de secreción de la hormona. Bueno, acá tenemos, digamos, toda la integración, los barreceptores y los mecanorreceptores que envían señales al bulbo y de allí al hipotálamo, los osmoreceptores que envían señales al hipotálamo y la liberación de hormona antidiurética. Efectos renales de la hormona antidiurética, bueno, a través de un receptor de tipo proteico de membrana, ya también vamos contestando la respuesta 3 en este punto, se produce la exocitosis o la exposición de acuaporinas. Acá tienen todo el mecanismo, que es una proteína GS que activa una adelinato ciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico, activa una proteína quinasa A y esa produce la exocitosis de las acuaporinas. Entonces, aumenta la reabsorción de agua y lo importante es, en este caso, tener el intersticio de la médula renal bien concentrado. Como nosotros vivimos en el sistema de contracorriente, la médula renal tiene una osmolaridad muy alta. Entonces, los otros efectos de la antidiurética, además de la reabsorción de agua, es el aumento de la función de los NKCC, que son transportadores de sodio-cloro en enlace ascendente gruesa, y el aumento de transportadores de urea para evitar la dilución del intersticio renal, porque si estuviéramos reabsorbiendo todo el tiempo agua y no intentáramos mantener el intersticio renal bien concentrado, no podría servir el efecto de la antidiurética, ya que osmóticamente no habría ninguna fuerza que pueda producir la reabsorción de agua. Entonces acá tenemos los vasos sanguíneos, los vasos rectos, que a este nivel tienen una gran osmolaridad debido a la diferencia de permeabilidad en los distintos segmentos de la asa de Henle. Entonces, acá este está más clarito. La hormona antidiurética lo que va a hacer es aumentar la actividad de NKCC para aumentar la reabsorción de cloruro de sodio, aumentar la reabsorción de agua y aumentar la reabsorción de urea. Estos efectos de la hormona antidiurética también están facilitados gracias al cortisol y la hormona tiroidea, que ejercen un efecto permisivo de síntesis de receptores y de proteínas para todos estos efectos. Fíjense que no puedo volver. En la hormona antidiurética tiene receptores en la adenohipófisis, entonces eso es muy importante para un efecto sinérgico entre los dos. Y por último, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ante disminuciones de la osmolaridad plasmática o del volumen sanguíneo, se produce la activación y liberación de renina desde del aparato juxtaglomerular, y acá más o menos tenemos todo el recorrido. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo conocen, lo han visto, también está muy implicado en el tema de la presión arterial. Entonces, principalmente para ya ir integrando también, la hormona antidiurética y el sistema renina-angiotensina-aldosterona se van a activar ante todas las situaciones que ya fuimos nombrando. Ante un aumento de la osmolaridad se va a liberar hormona antidiurética, ante un aumento ante una disminución del volumen sanguíneo se va a activar la liberación de hormona antidiurética, ante disminución del volumen plasmático también se va a estimular la liberación y activación de estos sistemas. Entonces, si la hormona antidiurética produce un efecto tanto vasopresor como antidiurético por reabsorción de agua para aumentar el volumen, sus efectos van a ser aumentar la presión arterial. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto la angiotensina 2 como con la vasoconstricción que produce a nivel sistémico, como la estimulación de liberación de aldosterona, que tiene un efecto de reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal, como también, por ende, absorción de agua, gracias al efecto que tiene tanto la angiotensina 2
para estimular la liberación de antidiurética como para producir también para, o sea, el estímulo va a ser el mismo, entonces también se va a estar liberando antidiurética por los efectos sobre el hipotálamo. Todo esto va a generar un aumento de la presión arterial. Opuestamente ocurriría ante un descenso de la osmolaridad, un aumento del volumen sanguíneo o un aumento del volumen plasmático. Y por último, el péptido natriurético auricular, que va a tener los efectos opuestos al sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la osmolaridad. Entonces, si, por ejemplo, va a aumentar la natriuresis, con eso va a aumentar la diuresis, aumentar la vasodilatación y disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los efectos van a ser a través de la disminución de la exposición de canales de sodio a nivel renal. Buenísimo, Facu, súper claro, me gustó mucho. Sí, sí, supongo que sí, no sé. Ojalá. Sí, no, muy claro los gráficos. El único aporte quizás que tengo para hacer en el grafiquito de la acción de la ADH a nivel del túbulo colector, el dibujo de las células, si lo querés poner, ese. Sí, para que pongo presentación así. Dale. Acá, este. Bueno, como decía Facu, el agua pasa al interior de la célula por estas acuaporinas 2, que son dependientes de la acción de la ADH, y luego para el transporte transepitelial y que el agua pueda ingresar al torrente sanguíneo, eso se realiza a través de las acuaporinas 3 y 4, que se ubican en la membrana vasolateral y que esas no son dependientes de la acción de la ADH, sino que tienen acción autónoma. Pero eso nada más. Lo otro fue bien, Paco. Bien, sí, clave, me re olvidé de eso. Pero bueno, fundamental, sí, si no nos queda el agua ahí en la célula dando vueltas. Bien. Bueno, dejo de compartir. Dale, y comparto. Dale, sigo con la grabación de... Dale, sí, sí, sigo con la sí. grabación de pantalla. Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, joya. Bien, buenísimo. Bien, entonces el punto 4 dice, realiza una red conceptual con los mecanismos involucrados en la respuesta ante una expansión del líquido extracelular y ante una contracción del líquido extracelular, incorpora en el mismo el rol del centro de la sed, varoreceptores, osmoreceptores, acción del sistema nervioso autónomo y mensajeros químicos involucrados. Bien. Bueno, esto ya lo desarrolló re bien Facu, así que buenísimo para seguir repasando sobre el tema. En esta parte yo les recomiendo que ustedes hagan el ejercicio de hacerse la red, porque bueno, cada uno tiene una forma distinta de hacer las redes y la verdad que está re bueno para que les quede para estudiar ahora para fisio y también para las próximas materias. Yo saqué esta red que es del Besant Taylor, que a mi parecer, o sea, está buena para resumir varias cosas, le agregaría otras, pero bueno, vamos a ir desarrollando el tema, a seguir desarrollando el tema con esto. Bien, frente a una situación con un aumento del líquido extracelular, como podría ser, por ejemplo, un paciente que está deshidratado y que realiza una ingesta de agua de forma rápida y brusca. Eso puede ocasionar, como bien dice acá, un aumento del volumen del líquido extracelular que va a ocasionar una distensión de la vasculatura, generando una disminución de su tono. Y eso va a generar una disminución de la descarga simpática, por el mecanismo que nosotros ya conocemos, donde el aumento en la distensión de los vasos sanguíneos, especialmente en el callado de la aorta y en el seno carotidio, producen aumento de la descarga de los varoreceptores, como bien ya explicó Facu. Este aumento de la descarga
emite las aferencias a través del nervio glosofaringeo y el nervio vago hacia el núcleo del tracto solitario, donde se inhibe al centro vasomotor en el núcleo reticular vulvar y se estimula al centro cardioinhibidor. Acordémonos que se inhibe con GABA y se estimula con glutamato. Eso produce justamente esto, inhibición de la descarga simpática, porque estamos inhibiendo a su centro principal y por un lado, además de esto que menciona acá, que es lo que estaría faltando en esta red, va a generar una vasodilatación sistémica y por otro lado va a generar inhibición a nivel cardíaco, de las propiedades cardíacas como ionotropismo, cronotropismo, etc. Por otro lado, sabemos, como también dijo Facu antes, que el sistema nervioso simpático tiene acción sobre la síntesis y liberación de renina a nivel renal. Y por el sistema renina-angiotensina, si disminuye la renina, disminuyen la angiotensina y la aldosterona, y esto provoca la disminución de la reabsorción de sodio y generando una natriuresis, contribuyendo a un aumento de la diuresis. Por otro lado, tenemos que el aumento del volumen del LEC genera un aumento en la distensión de la aurícula izquierda, provocando el estímulo de estos mecanorreceptores atriales que también se describieron antes, que también se dice que están ubicados a nivel de las venas pulmonares. Esto genera, la estimulación de estos mecanorreceptores, genera estimulación de las fibras musculares atriales para la liberación del péptido natriurético auricular, que como su nombre lo indica, tiene un efecto que es la natriuresis, es decir, la inhibición de la reabsorción de sodio y por ende de agua. El péptido natriurético auricular también tiene otras funciones como vasodilatación sistémica, como disminución de la secreción de renina y por ende inhibición del sistema renina-angiotensina, y también inhibición de la liberación de ADH. Y por otro lado, también como explicó Facu, el aumento del volumen del LEC genera una disminución de la osmolaridad plasmática por dilución, que es detectada a nivel de los osmoreceptores centrales, a nivel del hipotálamo anterior, donde se inhiben, que van a inhibir al núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo a que sinteticen hormona antidiurética y también van a inhibir a la neurohipófisis a que libere el almacenamiento de la misma, contribuyendo al aumento de la diuresis. Bien. Luego tenemos la situación de una disminución del volumen del LEC, por ejemplo, un paciente deshidratado, un paciente que ha presentado una hemorragia, un paciente, un gran quemado, por ejemplo, o también en quemaduras no tan graves. Esto produce una disminución del volumen minuto cardíaco. Como sabemos, la presión arterial es producto del volumen minuto cardíaco y de la resistencia periférica total. Entonces, la disminución de la presión arterial genera una actividad simpática, un aumento de la actividad simpática por el mecanismo que describimos antes también, que es el de los vasoreceptores, que es uno de los primeros mecanismos que actúan en la regulación de la presión arterial. En este caso pasa exactamente lo contrario que describimos antes. Frente a una disminución de la presión arterial, no se estaría disminuyendo la frecuencia de descarga de los vasoreceptores y disminuyendo así las aferencias por el nervio vago y el glosofaringeo. Entonces, se deja de estimular tanto al núcleo del tracto solitario y el núcleo del tracto solitario deja de inhibir mediante GABA al centro vasomotor y deja de estimular mediante glutamato al centro cardioinhibidor.
generando así una vasoconstricción mediante estimulación simpática de receptores alfa 1, también vasoconstricción sistémica, que contribuye al aumento de la resistencia periférica total. Y como vimos, esto tiene implicancias sobre la tensión arterial, contribuyendo a su aumento. Bien. Después tenemos que la actividad simpática, como ya dijimos anteriormente, tiene efectos sobre la síntesis de renina. En este caso, como hay aumento de la actividad simpática, hay aumento de la síntesis de renina. La síntesis de renina entonces aumenta por el simpático, pero también no nos olvidemos que en esta red no figuraría, frente a una disminución de la presión arterial, disminuye el flujo plasmático renal. Si disminuye el flujo plasmático renal, el líquido tubular renal tiene una velocidad menor, y eso genera que a nivel del túbulo contorneado proximal haya mayor reabsorción de sodio, provocando que a nivel del túbulo contorneado distal la mácula densa detecte concentraciones de cloruro de sodio menores. Y eso también es un estímulo muy importante para la liberación de renina. Bien. Hay aumento de renina, entonces, aumenta la angiotensina 2 y aumenta la aldosterona. Con todos sus distintos efectos que Facu ya describió, provocan reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal y colector, favoreciendo lo que decimos la antidiuresis, es decir, disminuyen básicamente la diuresis. Bien. Otra de las situaciones que se nos presentan es un aumento de la hormona antidiurética. En este caso, donde tenemos una disminución del líquido extracelular, se suele estar acompañado de un aumento de la osmolaridad plasmática. Y esto es detectado, como ya hablamos anteriormente, por los osmorreceptores centrales en el hipotálamo anterior, que en este caso sí van a estimular a la síntesis de hormona antidiurética por los núcleos supraópticos y paraventricular, y a la liberación de la misma desde su almacenamiento en la neurohipófisis. Y bien, la hormona antidiurética tiene efecto principalmente a nivel renal, como también ya explicó Facu, promoviendo la reabsorción de agua y disminuyendo así la excreción de agua libre a nivel renal. Y por último, en esta red tenemos el péptido natriurético auricular, que en este caso, como llega un menor volumen a la aurícula izquierda, esta no va a estar distendida, entonces no va a haber estímulo para su liberación. Bien, esto sería el punto 4. Si tienen alguna duda con esto, obviamente que nos preguntan, y si ustedes se arman sus propias redes, nos la pueden mandar y nosotros las podemos charlar y podemos ver si falta completar algo, o bueno, si les surge alguna otra duda. Con respecto al punto 5, pregunta, ¿por qué usualmente se divide la regulación de la presión arterial en corto, mediano y largo plazo? Básicamente porque los sistemas de regulación de la presión arterial actúan en forma secuencial, no actúan todos al mismo tiempo. Y pone este gráfico y dice que en él se muestran los distintos mecanismos que participan en la regulación de la presión arterial. Identifique para cada uno de ellos cuál es el estímulo y, si es posible, los componentes del mecanismo homeostático que participan. Receptores o sensores, vía aferente, centro de control, vía eferente y efector. Lo que explicaba Facu al principio del Power. En este gráfico vemos los cambios agudos en la presión arterial en función del tiempo. Y en él se grafican todos los mecanismos que se ponen en marcha frente a estos cambios agudos de la presión. Yo les armé acá una serie de cuadros que describen
todos estos mecanismos de regulación con todo lo que pedía. Es básicamente lo que estuvo desarrollando Facu, así que no vamos a ir columna por columna, pero bueno, ir marcando algunas cosas que son importantes, saber que en los primeros segundos, frente a un cambio agudo de la presión, los mecanismos que se van a desencadenar son el reflejo varoreceptor, el quimioreceptor y el reflejo isquémico central. El reflejo varoreceptor, como ya bien todos conocemos, un 50% de los varoreceptores, que son los receptores que sensan la distensión, van a estar activos cuando la presión arterial media tiene un valor alrededor de 100 milímetros de mercurio. Por debajo de esa presión, estos varoreceptores se van a ir desactivando, o sea que va a ir disminuyendo la frecuencia de descarga, y por encima de 100 milímetros de mercurio va a ir aumentando la frecuencia con un máximo de activación alrededor de los 180 milímetros de mercurio. El reflejo quimioreceptor se activa básicamente cuando la presión arterial disminuye por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y el reflejo isquémico central cuando la presión arterial disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio, y este reflejo es como un reflejo de sabotaje para preservar el flujo sanguíneo central. Bien, después tenemos la regulación a mediano plazo. Dentro de estas regulaciones tenemos la liberación de péptido natriurético auricular, que esta se libera quizás a diferencias de la otra, frente frente a aumentos de la presión. Luego el sistema renina-angiotensina y la ADH o vasopresina. En este caso, hacer una salvedad. Cuando hablamos de regulación a mediano plazo, estamos hablando de aquellos mecanismos que se desencadenan luego de minutos de cambio de la presión arterial. Y hablamos del sistema renina-angiotensina sin incluir a la aldosterona. Esto es porque la aldosterona es una hormona liposoluble que se sintetiza al momento del estímulo de su liberación. Por lo tanto, tarda en liberarse desde la corteza suprarrenal, y por eso entra dentro de la regulación a largo plazo de la presión arterial. Y otro de los mecanismos de regulación a largo plazo son, dentro de lo que es el sistema renal, el manejo de líquidos corporales, que básicamente estamos hablando de la diuresis por presión. Bien, eso sería todo. No sé, Facu, si querés agregar algo. Ahí, Cami, te hicieron una pregunta. A ver. Nada, terrible, nada, clave ese cuadrito. Gente, por favor, un aplauso. Ah. Encima estamos hablando solos. Si alguno quiere activar el micrófono y hablar, obvio que está invitado. Bueno, ahora leemos, si quieren a ver, leo en voz alta. Esta pregunta de Abby. Sí. Dice, Cami, estos dos casos serían ejemplos de sobrehidratación y deshidratación isotónica. La profe nos dijo que hagamos ejemplos de casos isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. Ahí se me complicó más. Bien. Sí, lo que yo estuve hablando serían todas deshidrataciones isotónicas. Con respecto a esto, sí, es un tema que se tiende a confundir bastante. Generalmente cuando hablamos de pérdida de líquidos, por ejemplo, lo que es pérdida de líquidos del sistema digestivo, lo que es cuando tenemos una diarrea o vómitos, estamos hablando de deshidrataciones isotónicas. Y después, corregime, Facu,
Quizás si hablamos de la deshidratación, por ejemplo, por la transpiración, ahí estamos hablando más de una deshidratación hipertónica. Imagínense que nosotros en clínica hay todo un teórico sobre el tema. Tendría que repasarlo un poco más, pero lo podemos hacer para una próxima reunión. Facu, vos, no sé si... No, pasa que sí, y la mayoría son isotónicas, entonces, pero sí, no sé, de hipertónica el único caso que se me ocurre es ese, una sudoración profusa, no sé, otro. Pero bueno, es como les digo, si quieren lo puedo preparar mejor para un próximo encuentro si nos ponemos de acuerdo y lo vemos. No tienen que saber mucho, más que nada cómo estaría el sodio plasmático y el sodio urinario para entenderlo bien. Pero para que quede claro, cuando hablamos de deshidrataciones por vómitos, por diarreas, por hemorragias, que generalmente son las causas más importantes o más frecuentes de deshidratación, son isotónicas. Sí, por eso, Sí. sí, clave. Una hemorragia sería isotónica, sí, que es lo que recién dijo. No entendí que sería diuresis por presión. ¿A qué te refieres con diuresis por presión? ¿O vos dijiste que...? Diuresis por presión es cuando el volumen de agua libre, eso está bien desarrollado en el teórico de Kremer, por lo menos cuando yo la cursé en el 1900, pero tiene que ver con el volumen de agua libre renal. En una diuresis por presión, si hacemos un clearance de agua libre, que es el volumen de orina libre de solutos, es mucho mayor que el de una diuresis en situaciones normales, digamos. Pero bueno, en eso los invito a que consulten ese teórico porque ahí sí está bien desarrollado. Sí, creo que el que está subido es de Scapini, no sé si es de Kremer. Pero bueno, sí, No, no, seguramente sí, está en el... Scapini, perdón. Ah, Ese tema lo da ella. Por lo menos cuando lo hice yo. voy a frenar el grabado, porque, bueno, por aumento, ahí me perdí en esta pregunta. ¿Por aumento o disminución de la tasa de filtración glomerular sería el que la diuresis por presión? Sí. Sí, yo supongo que está relacionado. Sí, Sí. sí. En un paciente quemado, dieron ese ejemplo en la presentación de la red. ¿Esa sería una deshidratación hipertónica? En el paciente quemado, sí. Porque lo que pasa en las deshidrataciones, pasa que el paciente quemado es todo un capítulo. Es muy complejo la fisiopatología del quemado, pero está asociado a la deshidratación por sudoración profusa que te da una deshidratación hipertónica. Igual corregime, Facu, si... No, sí. Yo ni idea cómo es el tema bien del quemado, pero bien. No sé si tienen alguna otra duda del resto del TP o si hay algo que hayan visto ustedes en la guía que si la hicieron que hayan tenido distinto, no sé. Bueno, parece que no. Bueno, chicos, para los que no estaban antes, el viernes va a dar la clase Emilio. Vamos a ver si podemos comunicarnos para que les cambien o el horario o el día, por el tema de que se rinde relación. No sé si, porque Celina me dijo a las 8, pero no sé si a las 8 de la mañana o de la tarde. Así que cuando confirmo eso, de última, fíjense después en el Face de...
Bien. Sí, a la tarde rinden, pero no sé si Celina dijo que a la tarde o a la mañana era la clase. Porque si les da. Ahí está. Por eso, bueno, yo pregunto y después aviso qué onda. O van a avisar ellas por Pedco, supongo también. Bien, y recuerden que si arman sus redes sobre la regulación frente a aumento de LEC o contracción, nos la pueden mandar y la vemos aparte, no hay problema. Bien, bueno. Chicos, una consulta. A ver. No, ni idea de los ACAP. Ya todavía no entiendo qué es una CAP. Nada, pero no, ni idea. Pregúntenle a las profes. No, la verdad que no tengo ni idea. Mañana tienen clases